Hola a todos y buenas noches. Bienvenidos a la Casa de América. Estoy encantado de estar hoy aquí otra vez con un acto de gran altura literaria. Tenemos aquí a Daniel Samper, un escritor de todos conocido y también una personalidad asidua en esta casa, a quien agradezco que haya elegido una vez más estos salones para presentar su nueva novela. Y también quiero saludar muy cordialmente a Pilar Reyes, la directora, editora de Alfaguara, que es quien ha editado esta novela. Como saben, este acto de hoy se inscribe dentro de nuestro ciclo de Escribo que escribo, que pretende ir un poco más allá de una mera presentación de una novela y entrar en los detalles o en las interioridades de cómo se escribe la novela, de por qué. En fin, nos gustaría que el escritor, aprovechando este título genérico, nos desvelara algún secreto de cómo y por qué y para qué escribe. En todo caso, les dejo con ellos dos. Creo que es una novela apasionante, muy entretenida, muy divertida, si puedo decirlo, muy entrañable, que combina muy bien elementos históricos de la historia reciente de Colombia con la descripción de unos personajes que impactan por su vivacidad y por su humanidad, lo cual no es evidente ni sencillo en la ficción. Les dejo ya con el autor y con la editora y les deseo a todos una velada interesante y agradable. Buenas tardes. Bueno, esta es la segunda novela de su autor, la tercera si contamos una que escribió a dos manos con Pilar Tafur sobre la vida de Agustín Lara. Y yo he tenido el privilegio de tener que ver un poco con las tres. En el año 2003 publicamos Impávido Coloso, que de algún modo también era una novela que tenía que ver con una dictadura. Pero era la historia de una especie de burbuja de unos personajes que iban a un congreso literario en Brasil. Reedité María del Alma en el sello Suma. Además fue una experiencia estupenda porque lo lanzamos en Guadalajara. Tenía, digamos, la vida que debía tener ese libro, que era una vida mexicana. Y luego asistí al nacimiento de esta novela, porque debo decirles que Daniel me contó de Triguero, yo creo que casi al terminar Impávido Coloso. Eso fue en el año 2003. Así que, bueno, me alegra mucho que hablemos de este libro hoy en Madrid. Al ver este video parece un paréntesis bogotano en medio de la noche madrileña, así que me gusta muchísimo. Cuando decía que Daniel es ingobernable, me ha pedido que haga este marco inicial, cosa que voy a hacer porque yo soy además, la editora, una empollona total, así que me he puesto a leer todo el fin de semana al respecto. Y Daniel quería que escribiera, y me parece bien para ponerle un poco de marco a esta novela, que además de ser, si Daniel escribió épica, aquí escribe sobre hípica. Esta novela, más que eso, se inscribe en una tradición absolutamente latinoamericana, que es la novela de dictadores. Creo que es un invento junto con los aforismos. Daniel tiene toda una tesis de que en América Latina no hay filosofía, hay aforismo, y ahora más tarde le voy a preguntar por qué. La novela de dictadores, evidentemente el invento, digamos, sobre la novela que ha aportado a América Latina. Ahí hay grandes hitos de la novela del 19, como Facundo, como Amalia, o como incluso El señor presidente a mediados de siglo, novelas que de algún modo veían al tirano como un arquetipo. Digamos que el narrador tenía una distancia máxima sobre ese personaje al que estaba describiendo. En los años 70 creo que surgen pues, las grandes novelas del boom que tienen que ver en un sentido también con la novela de dictador. Solo entre 1974 y 1975 hay tres grandes monumentos de esa novela, que son El recurso del método, Yo el Supremo y por supuesto El otoño del patriarca. Esas novelas tenían un viraje con respecto a las, digamos, novelas anteriores o decimonónicas, y era, de algún modo, los novelistas habían decidido meterse en los palacios presidenciales.
de algún modo increpar al poder y meterse un poco dentro de la conciencia misma del personaje. Yo creo que esa fue en su momento una gran revolución a la hora de plantear de manera artística, digamos, al personaje del dictador. También lo preparó Daniel. Hizo una... ¿Lo puedes poner? Aquí están las musas de esta historia latinoamericana tan tristemente célebre para la vida real, pero tan fructífera para la literatura, que la literatura en eso suele ser tremendamente voraz. Bueno, mientras se arregla, continúo. Daniel creo que da un paso más allá y se inscribe en una tradición que ya no solo, digamos, interroga al dictador, sino que hace otra cosa, se burla. Esta novela es sobre todo una novela humorística sobre el dictador. Yo creo que en eso se siente más cercano a una tradición como la de Ibargüengoitia o Osvaldo Soriano o el mismo gran Fontana Rosa. Aquí están las musas de nuestra tradición literaria. No decimos el país para que nadie se sienta ofendido, pero todos estos han sido los inspiradores del subgénero de la novela de dictador latinoamericano. Unos cabrones todos. Imagínense. Este es el nuestro. Y aquí vamos a parar. Este es nuestro. Aquí vamos a parar un momento. Esta novela trata sobre el video decía el gobierno de Rojas Pinilla, en realidad fue la dictadura de Rojas Pinilla, fue nuestro dictador. Y la verdad es que fue una dictadura un poco sui generis. Lo primero que le quería preguntar para abrir el diálogo es si su libro se trata de la caricatura de un dictador o el nuestro era un dictador de caricatura. Bueno, antes de contestarle a Pilar, quiero hacer un pequeño paréntesis para darle las gracias a todos los que vinieron aquí, de verdad. Venir a una noche fría y todas esas cosas, atravesar la Castellana para venir acá. Yo me siento como cuando uno presenta un bebé, entonces que van todos a besarlo y a agasajarlo. Yo quiero que esto sea un poco como la presentación del bebé, es decir, nadie compra el bebé. No, yo no estoy interesado en que ustedes compren el libro, yo quiero que pasemos un rato sabroso. Ahora, si alguno quiere allá la salida, pues allá está el libro y con mucho gusto el papá del bebé podrá firmar los libros. Pero no, de verdad quiero agradecerles mucho. Hay gente que yo nunca había visto entre semana, los compañeros del programa de radio. No sabía qué existencia tenía entre semana. Están ahí agrupaditos como si fuéramos a empezar muy pronto la transmisión. Yo les agradezco mucho. Veo también gente con la cual yo toreé hombro a hombro en la Plaza de las Ventas, como César Rincón. Se acordará las orejas que le regalé, etc. Y a él y a todos, de verdad, muchas gracias por venir acá. Ahora la pregunta de Pilar es si era un dictador de caricatura. La circunstancia misma de Rojas Pinilla era caricaturesca. Es difícil escribir una caricatura sobre cierto tipo de regímenes. Estos son los dictadores de la época tropical, digamos, anteriores a los años 60. Es muy difícil hacer algo humorístico sobre asesinos como Pinochet, como Videla, etc. Muy difícil. Esto es con la distancia que da el tiempo. Y en el caso de Rojas Pinilla, con la distancia que dan las circunstancias, era bastante más fácil. Él ayudó mucho a que pudiéramos hacer este libro, que es evidentemente una sátira. Era un presidente que convocaba reuniones de ministros en un río que se llama el río Sumapaz, en tierrita caliente. Y mientras estaban decidiendo la suerte del país, tomaban baños de asiento. Esto es difícil contarlo en serio, de verdad, de verdad. El gran delito de Rojas Pinilla, que era un poquito aficionado a las cosas ajenas y en un momento dado se convirtió en un dictador bastante menos simpático que el primer año, fue haber arruinado un sueño que hubo en Colombia después de una dictadura civil
de muchos años y de una violencia que se desató a partir de la muerte de un líder que se llamaba Jorge Eliezer Garitán en el 48. Esa violencia y ese sectarismo, los colombianos siempre peleamos, nos sobran disculpas para hacerlo. Ese sectarismo condujo a la violencia y la violencia condujo a un golpe de Estado en el cual estuvo de acuerdo prácticamente todo el país, que fue el que llevó a Rojas Pinilla al poder. Rojas Pinilla ni siquiera quería ser presidente, era el jefe de las Fuerzas Armadas y él le gustaba estar con sus vaquitas y tomar leche al pie de la vaca y cosas. Y la unión de los políticos y de la gente lo puso de presidente. Él era algo que no quería hacer de verdad. Y eso explica en buena parte el tipo de dictador que llegó a ser. Una vez allí había otras personas preocupadas porque él fuera un dictador, que fuera un tipo que mandara. Él era el que menos, pero terminó por creerse su cuento y terminó por envanecerse, por creer que realmente él podía ser más importante que todos los demás colombianos, siendo que el mayor rival que podía tener en ese momento era Triguero. Triguero, yo lo recuerdo por mi infancia, fue el gran caballo colombiano en un país donde no ha habido caballos. Es decir, ha habido caballos de paso que son de mala recordación, pero recientes. Pero esto era el caballo extraño colombiano, capaz de batir a todos los caballos chilenos que eran los de gran prestigio. Entonces Triguero, en un momento dado, está exagerado en la novela, está caricaturizado porque es una sátira, evidentemente, pero Triguero fue tan importante en prestigio y en imagen como el propio dictador. Espera, un inciso para... Inciso. El centro de la novela es un poco una rivalidad entre el dictador y el caballo, porque el dictador siente que el caballo le está quitando popularidad. La pregunta es, ¿eso fue verdad? ¿Usted cree que los novelistas decimos mentiras? Totalmente. No. Hay una parte de verdad en esto. Evidentemente, la figura de Triguero fue tan popular y tan importante. Yo recuerdo que jugábamos, en esa época en que no había PlayStation, nada, jugábamos, marcábamos casillas en el pavimento y tirábamos dados a ver qué caballo ganaba. Siempre eran como 6 caballitos y el primer sorteo era ver quién era Triguero. Entonces unas veces alguno ganaba el que echara el dado más alto, ¿no? Y Triguero pues era el ídolo junto con unos cuantos futbolistas, sobre todo del Club Independiente de Santa Fe, y junto sí, es la historia, y junto con unos cuantos ciclistas. Esos eran nuestros ídolos, y Triguero. Pero no se puede negar que en un momento dado, en su primer año, del 13 de junio del 53 al 8 de junio y 9 de junio del 54, cuando el ejército mata a unos estudiantes, ese primer año Rojas Pinilla fue el ídolo de mucha gente que aspiraba a que el país fuera mejor. Yo digo ahí que la abuela del personaje tenía una foto de Rojas Pinilla en la cartera. No era la abuela, era mi bisabuela. Ella llevaba una foto de Rojas Pinilla entre mitones y todas estas cosas porque era la esperanza. Yo le quería preguntar eso, ¿por qué decide inscribir la historia justo en el primer año de esa dictadura? ¿Qué pasó ese año y por qué la historia pasa ahí? Yo tengo un recuerdo de lo que oía hablar en mi familia y en el colegio y todo esto de que ahora sí va a haber paz, ahora sí va a haber... Bueno, de hecho se levantó la censura de prensa que había tenido la dictadura conservadora hasta el año 53, se levantó la censura de prensa, hubo mucho más libertad, la prensa liberal que no podía opinar empezó a opinar y parecía, y eso me llegaba a mí a los oídos, pues yo no era analista político, ni lo he sido tampoco ahora, pero me llegaba el dato de que ese era una gran esperanza. Usted tenía 9 años. ¿Usted por qué viene a contar estas cosas? No me parece decente. Sí, yo había nacido en el 45, en realidad tenía 8 años, no, sí, 9 años, sí. Sí, tenía 9 años. Y en la novela aparece el 8 de junio, como evidentemente ocurrió, ese día fue la matanza de estudiantes. Hubo el 8 y el 9, murieron unos estudiantes, el ejército les disparó. El error, Rojas Pinilla no creo sinceramente, no es de mis simpatías, pero no creo sinceramente que hubiera ordenado la muerte de ellos. Pero ese es el final de la novela. La novela empieza
antes de ese hecho, ¿no? Claro, pero sí, es el final de esa periodo. época, termina ahí. Pero lo que iba a decir es que esas matanzas que las produce el ejército que había llegado de Corea y mandan soldados que habían peleado en Corea a controlar una manifestación estudiantil, se produce el 8 de junio y el 8 de junio es el de mi cumpleaños. Eso sí es verdad y sí tenía 9 años. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿Que por qué? ¿Por qué el primer año? Sí, porque por ese recuerdo que yo tengo, ese recuerdo, se me mezclan el recuerdo de las sonrisas y de la esperanza que había. En fin, mi familia siempre ha sido muy liberal, y entonces decían, bueno, ahora sí, ya vendrá otra cosa, etc. Y los recuerdos de niño, de Triguero, que era el gran personaje, digamos, popular, infantil incluso, porque ya había pasado la época de los grandes jugadores. En Colombia jugaron Di Stéfano, Peruca, el Pibe Real, etc. Y estábamos ahora con ese embeleco de Triguero. La novela está, digamos, narrada por uno de los protagonistas, pero muchos años después de los hechos, digamos. Pero intenta reconstruir su mirada, digamos, infantil sobre lo que veía. Y aunque esté narrada, digamos, por ese personaje, yo creo que la novela tiene claramente como tres grandes bloques, por hablar un poco de la estructura. Uno, todo lo que tiene que ver con el dictador. La novela arranca con una escena comiquísima del dictador bañándose y abre la llave y no le sale agua. Entonces pide que por favor cierren el resto de los registros de otros lados porque no hay suficiente agua y dice que más o menos es más fácil tomarse el poder que arreglen la tubería de Palacio. Y yo creo que es esa parte de todo lo que tiene que ver con el dictador, por todo lo que usted ha explicado, es quizás la parte más cómica. Y hay algo ahí que creo que es un hallazgo como novelista. Usted... digamos que la parte cómica son las escenas, pero los chistes están en la boca de los personajes, no es el narrador imponiendo un tono cómico. ¿Cómo fue poner en boca de Rojas Pinilla, de sus ministros, toda esa comicidad? Supongo que no la tenían en la vida real, parecería más bien un poco soso, ¿no? Yo preferí que ellos llevaran la carga del humor en sus diálogos y quizá lo hice porque me siento más cómodo escribiendo diálogos de humor que redactando, aunque soy muy bueno haciendo cosas de humor también, sí. Pero he tenido una experiencia larga haciendo una comedia que seguramente algunos de los colombianos que están aquí vieron alguna vez, que se llamaba Dejémonos de Vainas. Y en Consumo con Bernardo Romero hicimos los argumentos y libretos, y me obligaba a desarrollar situaciones y circunstancias a través del diálogo. Y era una comedia, entonces, pues no sé, descubrí que podía hacer eso con cierta facilidad, así como soy incapaz de resolver el binomio Newton. Es decir, uno tiene sus limitaciones, pero tiene sus ventajas también. Entonces, al sentirme fuerte en los diálogos, y también pasa con la primera novela, pues los descargué en ellos, la comicidad inmediata. La otra está en las situaciones, algunas de las cuales son reales, es decir, las reuniones de ministros en pantalón de baño, en el río Sumapaz, donde en cualquier momento una trucha le puede uno morder cualquier cosa. Las reuniones de ministros eran reales. Entonces, otras eran, evidentemente, estoy diciendo mucho evidentemente, otras eran inventadas. Pero, digamos que el tono general del gobierno en ese primer año tenía que ser cómico, visto la distancia tenía que ser cómico. A Rojas Pinilla le interesaban más las vacas que le regalaban. Él decía que él nunca había robado una vaca, pero aceptaba los regalos que le dieran. Entonces, y también tierras en Melgar y tal. El Fernando Vallejo, que muy generosamente, debo decir, a él le gustó mucho la novela, lo voy a decir. Y Fernando, más, compatriota nuestro, sí. Está muy bien escrita, fue lo que dijo. ¿Qué más dijo? Aquí la huella. Él dice que quedó enamorado del ladrón de vacas. A mí me gustó mucho ese comentario, porque
lo que se procuraba era que no fuera el dictador tradicional. Podía darme el lujo de que Rojas Pinilla en su primer año no fuera el dictador sanguinario tradicional, el que ha inspirado todas las obras, algunas de las cuales admiro muchísimo, sino un pobre diablo, que era eso. Y entonces ese pobre diablo es el que aparece allí y uno le coge cariñito al pobre diablo. Yo por lo menos le tenía un poquito de cariño al ladrón de vacas, como dice Fernando. Total, y ahí digamos que decía que parecía un poco soso y también es la mujer, que también es un personaje real, doña Carola, quien con un sentido común enorme lo va llevando, como esos diálogos también son formidables entre él y entre el matrimonio, digamos, sí. En un matrimonio antiguo, y está lleno de cariño, pero además de juego, digamos. Sí, y ella es la que manda como mi casa y como casi todas las casas. Yo creo que doña Carola, que a mí sí me pareció un personaje, pobrecita, que estaba allí en el decorado, pero que no tiene nada que ver, ni nunca quiso ser Eva Perón, ni le interesó ser la que mandara en el gobierno, que tuviera un papel digno y querible, digamos. Y ella es un poco el Pepito Grillo, la conciencia de Rojas Pinilla, la que lo frena, la que le dice piénselo bien, no se me mete en esto, no se crea estas cosas. Y le voy a contar una cosa muy curiosa. La hija de Rojas Pinilla fue candidata a la presidencia de Colombia, se enfrentó y perdió, fue una líder muy, muy popular, muy importante. Rojas Pinilla mismo, después de que salió a gorrazos, lo sacó a patadas de la opinión pública, lo mandó a España, que era donde venían todos estos dictadores, volvió a Colombia, prácticamente ganó las elecciones del año 90, se las quitaron en una noche mágica en que acabó ganando el candidato oficial, pero Rojas Pinilla pudo ser presidente, de hecho lo fue extraoficialmente en el año 90, y María Eugenia era la fuerza que estaba detrás. Cuando supo María Eugenia que iba a salir, María Eugenia Rojas, la nena, ella aparece como la nena, cuando ella supo que salía la novela o que ya había salido, entiendo que no la quiso leer, pero le preguntó a una persona, amiga mía, que sí la había leído, oye, mi mamá queda bien, fue lo único que le interesó. Me parece muy, muy, muy conmovedor, porque realmente lo que le interesaba era que la mamá quedara bien, y yo creo que la mamá queda bien. Queda genial. Aquí, en ese lado, digamos, en el mundo del dictador, usted hace algo muy, muy interesante, que es, obviamente no se inventa el dictador, le pone nombre y apellido, a su mujer tampoco, pero el personaje que estructura toda la novela es un personaje fantástico, es la hija natural del dictador, que es mala y graciosa y deslenguada y urde toda una trama tremenda, pero ese personaje no existe. ¿Por qué decidió inventarse los personajes que iban a poner a jugar, digamos, a los personajes reales? Porque yo creo que en toda dictadura, incluso en aquellas dictaduras en que el tirano es realmente sanguinario y capaz de muchas cosas, generalmente hay alguien peor que él, que es su asesor. Lo vemos en el Perú, lo vimos con Contreras en Chile, que ser peor que Pinochet, pues sí, Contreras es peor que Pinochet, ¿cómo le parece? Y en Chile también, bueno, en Argentina, en la época de Isabelita Perón, hubo un brujo que era el asesor. Siempre hay unas fuerzas ocultas que son mucho peores que el dictador y que a menudo llevan, si el dictador quiso ser bueno, lo desvían, y si era malo, le inoculan vigor para que siga haciéndolo. Entonces, ese personaje tenía que estar ahí, y lo mejor es que fuera esta hija que realmente tiene toda la malicia que no tiene Rojas Pinilla, toda el ansia de poder que a él le faltaba, y toda la maldad de la que carece el pobre dictador. Finalmente, él acaba siendo guiado por la hija. Se revela solo en algunas pocas circunstancias y momentos, pero la hija es esa asesora oculta, ese cerebro gris que casi siempre tienen las dictaduras, ¿no? Y que por lo general, no digo que salga impune, pero no paga tan caro sus delitos como el dictador. En este caso, lo que hace Sagrario es, cada vez que puede al oído le dice, pero mira, en la página
primera del periódico dice, con todo el amor a Triguero, y a ti apenas te nombran aquí, pequeñito, esto no puede ser, y empieza a generarle como una especie de agobio porque este caballo se está comiendo toda su popularidad, que termina, bueno, no nos va a destripar la novela, pero termina, bueno, empieza por embolsillarse al ministro de Trabajo, con eso les... Ese verbo que tan raro que es. Que Alex Grigelmo tome nota para... la segunda parte digamos, de estructura de la novela tiene que ver con el caballo, con Triguero. Y ahí aparece un personaje que es su veterinario, que creo que, digamos, es un personaje que al principio parece una cosa, luego resulta ser otra completamente distinta, que eso es también algo bonito, que no le pasa a Rojas Pinilla porque usted corta la novela antes de que le pase, aunque la historia después contó qué pasó, pero los otros son personajes que se van modificando en el libro. En toda la parte del caballo, yo quisiera que nos contara un poco qué era la hípica, no sé si en Colombia, pero por lo menos en la Bogotá de esa época, porque por el libro uno parece ver que era, digamos, un lugar de encuentro social muy importante. Sí, sí, lo era. Colombia ha tenido hipódromos desde el siglo XIX, pero nunca ha sido un país hípico, cosa que sí se puede decir de Argentina, de Chile, se puede decir de Uruguay quizás. De Colombia no. Sin embargo, ha tenido hipódromos. Y este hipódromo fue un sitio muy importante, se comía muy bien, la gente iba allá, pasaban por televisión las carreras, porque la televisión nació con Rojas Pinilla y está también esa escena, esa es verdad. De modo que, aunque no hemos tenido una afición hípica muy importante, en esos años sí lo hubo. Y hay un detalle interesante, sobre todo para aquellos que han oído noticias sobre él o que lo conocen, que es el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón. Lucho Garzón, que fue alcalde por el polo, por la izquierda en Bogotá, fue un muchacho de los que recogía el abono de los caballos. El personaje de Jota está inspirado en Lucho, tanto que yo hablé mucho con él. Niños. ¿Ya sí. ¿Va a los niños? No, después. Bueno, entonces vamos a evitar estos niños por ahora y decir que ese mundo de la hípica, procuré documentarme mucho, no ha sido el mundo que más me interesa, a mí me interesa el del fútbol, pero no el de la hípica, sinceramente. Y sin embargo me documenté muy bien y tuve la fortuna de poder hablar con varios de los jinetes que menciono allí, que aún vivían, Ángel Mesías Campos, por ejemplo, y con varios de las personas que estuvieron vinculadas al mundo de la hípica, de manera que creo que reproduzco ese mundo de la hípica con bastante fidelidad. Hay una transmisión de radial. Ese es un registro que a mí me pareció impresionante en la novela porque en un momento narra en la voz de un gran locutor radial colombiano que era quien narraba las carreras, Julio Nieto Bernal, y usted reproduce en varias páginas una carrera. Es un momento decisivo en la novela, pero técnicamente eso es algo muy difícil. ¿Cómo sí, fue más difícil porque no existe ningún registro. Sí. El hijo de Julio Nieto Bernal, que es un gran ejecutivo aquí en Madrid, lo llamé y le pregunté si él tenía alguna grabación, no era normal que hubiera en algún tipo de disco o algo así. Y anduvo buscando muy generosa y muy gentilmente, anduvo buscando algo, me dijo, mira, no hay nada. Pero yo conseguí algunos artículos que había escrito Julio sobre, en Cromos, por ejemplo, una revista nuestra, cómo narro yo una carrera. Y a fuerza de armar este muñeco, pues salió una narración que yo creo que es más o menos creíble. Usted me contó cuando estaba escribiendo que leyó un libro americano. ¿Qué era? Sí, es que Pilar ha sido prácticamente la madre de Triguero, entonces, aunque... Dice porque era escuálido y feíto, el pobre. Sí, pero yo nunca he sido semental, así que no es mi caso. Y por eso conoces de tanto la historia. Yo me puse a leer sobre la historia de los caballos. Yo sabía que tenían 4 patas y rabo, es todo lo que sabía. Cola. Sí. Por invitar gente como Forges, que no tendría por qué estar aquí.
Y entre las cosas que leí, hubo un libro que me paralizó durante 2 o 3 años, que es un libro que se llama Seabiscuit, que es el nombre de un famoso caballo, sobre el cual se hizo una película después. La película no es mala, pero el libro es un libro periodístico de una señora de apellido Hillenbrand, extraordinario, extraordinario. Como ejemplo de gran periodismo, yo tendré que proponer ese libro. Lo leí para documentarme y quedé fascinado. Dije, no, es que yo si me pongo a escribir ahora voy a escribir la historia de Seabiscuit. Entonces tuve que dejar pasar un tiempo. Yo no había realmente encontrado bien cómo iba a contarlo, pero supe que no podía contarlo como ella, porque si no estaría influyéndome demasiado. Entonces, al cabo de 2 o 3 años lo conté distinto, pero es un libro que yo creo que aparecerá en los 100 libros míos de mi mayor cariño, ¿no? La tercera parte del libro, a mí es la parte que, digamos, más me conmovió, porque es en realidad la historia del narrador, que es un niño que se parece extrañamente al autor, pero un niño que se llama Rafael y es un niño que vive en Chapinero, que es aquí como si viviera en ¿dónde? En Salamanca, el barrio de Salamanca. En el barrio de Salamanca, y que se encuentra por azar, porque su padre es el veterinario de Triguero, con otro niño, que es el que cuida a ese caballo. Y dentro de esta novela de humor y de sátira, de pronto se cuela una novela en realidad una novela de formación, en el sentido de que uno asiste como al momento en que ese niño se hace grande, o por lo menos pierde la ingenuidad. Esa historia de esos 2 niños es absolutamente preciosa y va recorriendo todo el libro, y yo creo que es quizás la parte menos humorística de la historia. ¿Usted lo siente así? Sí, yo lo siento así. Creo que allí más que en ninguna otra parte lo humorístico está en los diálogos, más que nada. Esto está contado en primera persona. Ocurre que yo tengo entre los sentimientos que más me mueven está el de la amistad. Entonces yo creo mucho en la amistad, tengo amigos a los que adoro, por los que daría la vida, y amigas, por supuesto, no se preocupe también, tengo amigas por los que daría la vida. Y quería que hubiera algo de estos 2 muchachos, que no hay mayor amistad que la que hay en el colegio, es decir, en la época de colegio, quiero decir. Después ya surgen los intereses y hay amistades que ya entonces procuran buscar determinada cosa. La amistad de 2 muchachos suele ser una amistad muy genuina y muy espontánea, que pasa por encima de las barreras de clase. Esas vendrán después, ya se encargarán de inocularlas, ¿no? Pero pasa por encima de las barreras de clase, como ocurre aquí. Incluso sobre las barreras de edad, hay una edad en que la diferencia, aunque es muy poca, son 2 años. En la adolescencia 2 años pueden ser muchísimo. Y 2 años de un muchacho casi de la calle, como es Jota, comparado con el niño bien, que no soy yo, con ese niño, pueden ser mucho más que 2 años. Es decir, en experiencia, Jota le lleva una vida a este pobre muchacho que sale del liceo francés, donde yo no estudié, que se llama Rafael, que es por un amigo mío, le puse ese nombre a un amigo que quiero mucho. Y realmente sí tiene muchas cosas mías. Es decir, esas ideas así para mayores de 21 y sobornando al portero, cosas de esas, sí son mías. Y la ida al centro de la ciudad, que esto yo creo que pasa en todas las ciudades. El centro de la ciudad, sobre todo ciertas zonas del centro de la ciudad, son al mismo tiempo prohibidas y atractivas. Entonces, nunca se habría atrevido Rafael a ir solo, jamás. Tiene que ir con alguien que lo lleve. Ese es su hermano mayor, ese son Tom Sawyer y Huckleberry Finn, de algún modo. Déjeme hacer como una acotación aquí. Hace 2 cosas Daniel en la novela que son fantásticas, y es, en los diálogos, uno reconoce, digamos, la procedencia de los 2 niños por el lenguaje que usan, los puede definir. Yo no sé si para quien no sea colombiano logra, digamos, de algún modo percibir el matiz, pero el libro es supremamente rico en la idea de dar como la noción de a qué clase pertenece cada uno de esos niños por las palabras que usa,
ya no solo por la complejidad de la mirada que el narrador da, sino por cómo se expresan, ¿no? Y hace una segunda cosa que es prodigiosa, y es un recorrido por la Bogotá de la época, que ahora luego le quiero preguntar qué era esa Bogotá, yendo desde, hagan de cuenta, del barrio de Salamanca ahora, ¿a dónde los llevamos? En Madrid, para hacer un recorrido similar al que pudieron hacer estos dos niños ellos van a varios lugares. Uno de ellos puede ser Vallecas, digamos. Sí, porque era, digamos, una ciudad muy partida socialmente y eso tenía también en la geografía de la ciudad unos condicionantes. Uno que es muy claro, los personajes caminan. Rafael hacía toda su vida caminando, iba al cine caminando, iba a la casa de la abuela caminando, iba al colegio caminando, y cuando descubre a este niño se monta por primera vez en un autobús solo. Entonces es toda una expedición a través de la ciudad. La edición tiene una cosa que es muy bonita y que yo creo que para los bogotanos lo es doblemente, es un pequeño mapa de la ciudad entonces, que es una ciudad que hoy ya no existe. Incluso aquí habla de un lago que hoy está sepultado por una calle que no existe. ¿Cómo era esa Bogotá y cómo logró hacer, digamos, una composición tan sutil para hablar de esa novela, digamos, de formación? Incluso diría que una novela casi, bueno, en un punto social, en el sentido, sí, de un Tom Sawyer. Sí, a mí me interesaba que la amistad fuera entre dos muchachos de clases distintas, porque es mucho lo que tiene que aprender, sobre todo el del liceo francés, es mucho lo que tiene que aprender del muchacho que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar en el hipódromo. Este le va a enseñar muchísimo, como le enseña, de hecho. Y me interesaba además que el uno visitara el mundo del otro. Era fácil que fuera Rafael al mundo del centro y tal, podía ir, no era anormal. Y lo cierto es que en el hipódromo conoce a Jota. Era más difícil que Jota llegara a entrar en el mundo de Rafael, pero entra. Hay un momento en que le hace una invitación Rafael a que vea la televisión que tienen en su casa. Es una casa de una gente muy acomodada, solo había pocos televisores. Y allá va Jota y tiene un comportamiento que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Hay un momento en que los personajes empiezan a trabajar solos. Eso es muy bueno porque uno descansa un poco. Y ambos forman parte de la ciudad de Bogotá. Es decir, la ciudad de Bogotá es una suma de ellos, lo era antes y lo es ahora, de un modo distinto, pero lo es ahora. Es decir, Bogotá es una ciudad, lo saben los bogotanos que están aquí o que han ido allí, una ciudad partida en dos, el norte y el sur. El norte es Miami, ya solo se hablará inglés en ese sitio dentro de muy poco, entonces yo me iré a vivir al sur. Y el sur es la ciudad donde están los que trabajan, es la ciudad donde está la gente que madruga o a atender al caballo o a recoger cartones o lo que sea. Es decir, la gente que realmente sufre la vida vive en el sur. Y este chico que sale de allá, Jota, de allá viene del sur y tiene mucho que enseñarle al niño, que es buena persona. Rafael es un buen tipo, ¿no? Pero Rafael tiene sus propios problemas. La madre de Rafael es alcohólica, mejor dicho. Si fuera alcohólica la madre de Jota sería borracha. Como es de buena clase, es dipsómana. Y me parecía muy interesante porque yo lo viví mucho con amigos míos. Jugábamos fútbol y al jugar fútbol uno se integra con gente de muy distintas clases sociales. Algunos son amigos o de su equipo, otros son enemigos aunque sean rubios y muy elegantes. Entonces, siempre fui jugador de fútbol. Fui jugador de fútbol en el colegio, fui jugador de fútbol en el barrio, fui jugador de fútbol cuando trabajé en El Tiempo. Y creo que el fútbol le permite a uno conocer a gente de muy distinta condición y muy distinta clase. Lo mismo el estadio. El estadio es un sitio donde van todas las clases sociales y uno es hermano del asesino y el asesino de su equipo. Entonces, ¿Y en la hípica pasaba algo así? ¿Era un lugar de...? La hípica era un sitio mucho menos revuelto. La hípica, sobre todo cuando nace el hipódromo, es de la gente de muy alta sociedad que va allí imitando a los ingleses. Una pésima imitación porque no somos ingleses afortunadamente. Y donde se come muy bien y van señoritas que tienen como 6 pares de piernas extraordinarias y tal. Entonces, esa Bogotá a la que yo lo llevo es un poco la Bogotá
con la que yo soñaba, la Bogotá con la que yo temía. Es decir, uno de mis temores era que me dejaran solo en el centro, por ejemplo, ¿no? Y es la Bogotá llena de tentaciones. Las películas, en el norte no lo dejaban entrar uno a mayores de 21. En esa época, las películas donde algo se veía es lo que ven ahora mis nietos de 8 años en la televisión, pero donde algo se veía eran las que se daban en los cines del centro. Allá sí uno podía sobornar al portero y tal. En el norte no, porque además siempre había una tía de uno. ¿Usted qué hace aquí? Hola, ¿no? De modo que esa ciudad era muy interesante. Y hay una escena que refleja bien algo que ya espero que no esté ocurriendo, que es el despertar sexual de los muchachos de 14 años y de 13, de 14 y de 15 años. ¿Usted quería saber algo sobre sexo? Es decir, sobre esa escena. Sobre ese episodio, página 152, por si acaso, para ahorrarlo. Es una escena que yo quiero pensar que es tierna, que no es chistosa, sino tierna, porque era la manera como en mi generación se dejaba la virginidad, digamos. Se dejaba pues entre las piernas de una señora seguramente de 45 años, que le parecía extraordinario, y me perdonan que hable en términos un poquito ordinarios, que le llevaran virgos. El gran premio para una prostituta era que le llevara un muchacho que nunca hubiera estado sexualmente con nadie. Entonces, eso inclusive no le cobraban. Eso todos lo sabíamos, porque todos estábamos condenados a que esa fuera la manera de entrar en el mundo del sexo, aparte de ver cine y todas esas cosas, ¿no? Y algún striptease en el Teatro Apolo de vez en cuando. Entonces, a Rafael lo lleva también Jota, que es mucho más vivido. Jota pues no tiene hijos porque se cuida, pero lo lleva también. Y hay una escena que es lo que realmente creo que si yo hubiera despertado sexualmente así, me habría ocurrido. No me ocurrió porque no he despertado sexualmente, pero es la escena que realmente ocurría. Un fracaso, en síntesis, pero todos salíamos a decir maravillosa, y había sido un horror. Usted estaba diciendo, y yo lo interrumpí, que una inspiración para el personaje de Jota había sido de algún modo Lucho Garzón. Para quienes no lo conozcan, fue un líder sindical y alcalde de Bogotá. ¿Fue así? ¿Cómo construyó ese personaje? Sí, la idea de tener dos niños de distintos orígenes sociales que fueran, que se hermanaran, aunque no se vieran todos los días, evidentemente, claramente. Esa idea la tenía, pero en un momento leí que Lucho Garzón había sido uno de los chicos que trabajaba en el hipódromo. Hablé con él, le dije, quiero que me cuente cómo fue su experiencia. Realmente adorable, me llevó a su casa, la mamá de Lucho nos hizo un ajiaco extraordinario, me contó todo lo del hipódromo, tanto así que cuando vino a Madrid siendo candidato a la alcaldía, lo invité a almorzar con Sabater, que es un apasionado de eso, y leí los libros de Sabater, me ayudaron mucho a ubicarme en el mundo de la hípica. Y Lucho tenía el mismo problema que de allí lo tomé, que tiene Jota, y es que quiere ser jinete, pero los jinetes no pueden ser grandes. Lucho es un tipo que ahora mide 1,90 y pesa 120 kilos, entonces no habría podido ser jinete. El jinete tiene que ser mucho más pequeño. Entonces él dice que él se iba se sometía todas las semanas a saunas terribles. Los jinetes se sometían a saunas para perder medio kilo. Él necesitaba perder como 20. Y finalmente se dio cuenta de que no podía ser jinete, entonces le tocó ser alcalde de Bogotá, que es mucho peor. La parte final del libro es digamos que... No vamos a contar el final, ¿no? No, ah, bueno. Te lo voy a hacer otra pregunta. Digamos que la risa se empieza a agravar, por decirlo de alguna manera. Y uno crece o vive esa experiencia tan dura que es empezar a crecer del narrador. Y al mismo tiempo, usted cuenta ese último momento en el que para la novela de la dictadura de Rojas Pinilla, que se empieza a volver otra cosa. Sí. En ese centro de Bogotá donde ese niño, digamos, ha empezado a crecer, hay una matanza.
no es por hacer un paralelo absoluto, pero la pregunta es, ¿hay, digamos, una alusión, bueno, a mi juicio, hay una alusión clara un poco a esa experiencia de esos dos niños, a ese momento de la historia de Colombia y a la historia posterior? Digamos, usted alguna vez, no está dicho así en el libro, pero dijo que había sido como el último año feliz, de algún modo, de la historia colombiana. ¿Hay como un juego, digamos, entre ese despertar a la vida, a la adultez, digamos, de los dos protagonistas y la historia posterior colombiana? Sí, posiblemente. La historia colombiana cambia, que siempre, es decir, no fue el último año de felicidad, porque hemos tenido muy poquitos años de felicidad. Fue el año de felicidad o de esperanza, o así lo veía yo y así lo registré, ¿no? Después siguieron años que procuraron ser tranquilos, y al final pues volvimos a lo mismo, que es a la violencia y todo esto. Ahora se está tratando de hacer una paz indispensable para ver si cambiamos un poquito la historia, no la nuestra, sino la que van a heredar nuestros nietos. Pero en ese momento lo que pasó con Rojas Pinilla tuvo que ver definitivamente con la historia posterior, y la matanza de los estudiantes es el final de esa esperanza de paz y de que hubiera elecciones y cosas de esas. Y es una matanza real, es decir, es cierto que murieron los estudiantes, es cierto que fueron abaleados, es cierto que los disparos después trataron de echarle la culpa al Partido Comunista, a la masonería, en fin, a los que siempre les echan la culpa. Pero no era así, fueron disparos que salieron, se comprobó luego de los fusiles del ejército. Entonces, esto cambia totalmente las cosas. La prensa liberal empieza a criticar a Rojas Pinilla. Rojas Pinilla se encierra entonces en una posición mucho más dura con el Partido Conservador, y volvemos a lo mismo. Y lo que sigue de ahí en adelante es latrocinio, represión, censura de prensa. Volvimos a lo mismo. Ese añito duró muy poquito. En Colombia, ¿cómo fue recibido el libro? Digamos, hacer no es para nada una apología de un dictador, ni mucho menos, pero digamos que Rojas Pinilla sale bastante bien parado en el libro. ¿Cómo se recibió eso en Colombia? Yo creo que cualquiera que haya visto lo que son las dictaduras, o que haya sabido lo que son las dictaduras latinoamericanas en general, y en particular las dictaduras del Cono Sur, sabe que Rojas Pinilla era un aprendiz de dictador. Es decir, sí, reprimió, no cerró el Congreso porque el Congreso estaba cerrado, lo había cerrado Espina y lo mantuvo cerrado Gómez antes, pero no abrió el Congreso y creó una asamblea especial para cambiar la Constitución. Hizo todo lo que hacen los dictadores, pero fue menos acentuado, menos duro, menos sanguinario, y duró menos que los dictadores. Todos estos personajes que están aquí son tipos veteranos de 20 años, de 30 años. El doctor Francia, el que inaugura la tiranoteca, fue un tipo que duró, no sé si 40 años en Paraguay. Rojas, comparado con ellos, sobre todo, es decir, toda dictadura es horrible y produce náuseas, pero hay unas que producen náuseas inmediatamente. La de Rojas era un poquito menos nauseabunda que las demás, era una dictadura, pero fue menos peor. Sobre todo el primer año fue una dictadura donde se estaba cocinando lo que luego iba a salir, pero fue bastante leve. Lo que había era fanfarronería y cosas así, disfraces y medallas y estas cosas que a nosotros no nos tienen por qué engañar, porque lo conocemos desnudo. Desde la primera página está en peloto. Bueno, Echandía llegó a decir que esto no era un golpe militar, sino un golpe de opinión. Claro. Echandía, que ha sido seguramente el jurista más importante que ha tenido Colombia, Darío Echandía, que fue presidente y vivió y murió en medio del respeto nacional, dice que esto no fue un golpe de Estado el que se le dio a Gómez, Rojas Pinilla, sino un golpe de opinión, es decir, la opinión pública lo respaldaba. Y es verdad, él sube contra la costumbre sana que es por elecciones, él sube por un golpecito, porque además
Cuando van a buscar al presidente... Una empujadita. Una empujadita chiquita, sí, no fue tan grave. Cuando van a buscar al presidente, el presidente de entonces, Laureano Gómez, que en fin había vuelto a tomar el poder porque lo tenía el vicepresidente, una cosa un poquito enredada, no aparece porque está haciendo empanadas en la casa de un cuñado. Es decir, es que la historia de Colombia le ayuda a uno mucho. Mucho. Es decir, es rigurosamente exacto que cuando buscaron a Laureano Gómez a ver cómo se arreglaba el problema, estaba amasando empanadas en la casa y no pasaba a nadie, no le pasaba el teléfono a nadie, estaba haciendo empanadas. Sí. Entonces es difícil a veces superar lo que es la historia de Colombia. Si no fuera tan triste en ocasiones, sería sumamente gracioso, sobraríamos los humoristas, ¿no? ¿Por qué la novela no se llama Triguero? Porque usted no quiso. No, señora, usted no quiso. Es la mamá de Triguero, es la editora de Triguero. Fue la que me dijo, no haga esto así, esto me gusta. Fue la que me dirigió, con la cual vivo agradecidísimo, porque usted no quiso. No, estuvimos hablando, lo más difícil de todo fue buscar el título, realmente. Teníamos Triguero, Pilar quería poner historia de un corcel, y no sé qué, son unas cosas horribles. Y un día me iluminé y le propuse esto, que era este dicho que aprendí en España, no en Colombia, que no es un dicho muy colombiano, sí es muy español, que es sota, caballo y rey, y le cambiamos la sota por jota por derechos de autor. Entonces, no se le puso, en un momento iba a ser arre Triguero, pero no, usted tampoco quiso. Yo tampoco quise. ¿Usted cómo cree que viaja el humor? Quiero decir, está como tan pegado a la idiosincrasia a la que refiere, que cómo cree que va a leerse su Triguero. Pues mire, yo me lo pregunté muchas veces y me dije, ¿a quién le va a interesar la historia de unos niños de Bogotá? Pero entonces luego pienso que a mí me interesó el crimen de una vieja usurera en Moscú, que me interesó muchísimo la historia de unos cadetes en el Perú, que me he muerto de la risa con cosas que le pasaban a un tipo en el medioevo en Francia, que escribía un tal Rabelais. ¿Y por qué nosotros no? ¿Usted no cree que en un momento dado puede haber un tipo en Noruega que diga, oiga, muy gracioso esto de San Pedro? ¿Por qué no? En Suecia, su merced, salvo que quieran el premio Nobel de la Paz. No, en Suecia creen que yo soy sueco. Ah, ya. Esa es una de mis tragedias. Mire usted, para volver a los cadetes, en el epígrafe de la novela dice, cita a Mario Vargas Llosa y dice, la literatura cuenta la historia que escriben los historiadores no puede contar. ¿Usted cree eso? ¿Que la literatura hay cosas que solo la literatura puede contar? A ver, ¿Le leo el epígrafe otra vez? lea el epígrafe otra vez. Este lo puse yo, obviamente. La literatura cuenta la historia que escriben los historiadores no pueden contar. Sí, yo creo que siempre ha sido así. Un complemento indispensable de la historia es la literatura. Otro es el periodismo. Cada vez más el periodismo, es decir, es incomprensible seguir la historia por los boletines oficiales. Ya vendrán los historiadores ingleses y nos dirán qué pasó, pero mientras tanto nos toca guiarnos por los boletines oficiales y por el trabajo que hagan los periodistas y los historiadores. Si uno quiere ver, y los novelistas, si uno quiere ver qué pasó con todos estos tiranos, es indispensable, aparte de leer la historia, que tiene muchos puntos de vista y tal, ver también ese Viagra de la historia que es la novela. Leer el libro de Vargas Llosa sobre la época de Odría, leer El recurso del método, leer lo que iba a escribir y no escribió Carlos Fuentes sobre el porfiriato. Bueno, el de García Márquez es un arquetipo, está basado en muchos, ¿no? Y naturalmente una obra extraordinaria que es la de Vargas Llosa con Trujillo, ¿no? Yo creo que leídos estos le da una vida, inclusive sabiendo que hay comodines. En química, yo fui un gran alumno de química, uno sabe que hay compuestos que necesitan la ayuda de un tercer compuesto solo para llegar al otro. Entonces, a veces ese compuesto químico, eso se llama, ¿qué? ¿Catarsis? No, bueno, yo no sé, no hay un químico aquí, por Dios, ¿en serio? Catalizador se llama así. El catalizador es la novela, es decir, muchas veces la novela sirve para
que pueda dar la historia un salto y que se entienda mejor. Entonces, la catálisis de la novela puede ser muy importante para que se acabe de escribir la historia. Usted además habla de la historia, el periodismo y obviamente la literatura, y usted ha tocado los tres puntos. Obviamente su carrera como periodista, además la escritura de Triguero coincide, de J. Caballo y Rey, coincide con que usted anunció su retiro del periodismo. Al mismo tiempo... Aquí no saben. Bueno, les cuento. Me echan del programa. En segundo término, les cuento que Daniel va a sacar en Colombia, y espero que aquí el año que viene, un libro de historia. Se pone el papel de historiador consumado, que se llama Breve Historia del Puto Mundo. Y el de novelista. Y yo recuerdo que cuando usted me entregó los primeros capítulos de la novela y me invitó a su cueva a leerlos y a hablar de ellos, me regaló esto. Ah, caray. Que traje aquí para que empezara a corregir la novela. Mi pregunta es, ¿se siente cómodo escribiendo literatura? Sí, es decir, si yo tengo que definirme, me defino como periodista, básicamente un periodista que hace a veces literatura, y siempre lo he sido. El día que cumplí 50 años de trabajar en El Tiempo, me retiré del periodismo diario, era editorialista, columnista, etcétera, para descansar un poquito y no dejarla descansar a usted. Entonces estoy produciendo un libro cada 3 meses. Sí. De modo que ya es verdad que sí va a salir en Colombia el mes próximo, porque aquí estamos, es como Canarias y el continente, aquí estamos un libro atrasado, pero todos van a llegar, no se preocupen, todos van a llegar. Allá va a salir La Breve Historia de este Puto Mundo, que es historia bufa, contada pues la historia del mundo contada por un humorista. Y le tengo que hablar del de Quevedo. Acuérdeme que tengo un ensayo sobre Quevedo. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que si se siente cómodo escribiendo literatura. Sí. Me siento cómodo, me gusta escribir muchos cuentos cuando era joven y bello y quería ser del boom, no llegué ni a la M. Pues a la M llegué, pero la otra M. Siempre me ha gustado. Ahora, no creo que dé para novelas totalizadoras, de esas cosas ya que abarcan el mundo y es un cosmos y de 700 páginas me daría mucha pereza bruta. Solo releerla, solo corregirla ya me daría mucha pereza. Entonces, creo que soy un columnista, un novelista que escribe con el estilo que tiene, que es con un poco de humor y que escribe cosas no trascendentales, pero que sí se van a vender muy bien. Súper. Bueno, y para terminar, sé que está escribiendo, usted mismo lo anticipó, pensando escribir, un libro sobre Quevedo. Entonces quería que nos recitara para cerrar un poema que le gusta especialmente de Quevedo. El único que me sé, no lo puedo decir aquí. No, de Quevedo, es que tengo que ponerme en otra situación. No, ese no va a ser, no se preocupe. La voz, no va a ser ese que empieza con la voz. No, seriamente Quevedo es mi gran personaje literario, es decir, yo no concibo las letras españolas sin Quevedo y diría que a mí lo que más me honra de ser español, que lo soy por adopción, es ser nieto de estos tipos. Miguel de Cervantes vivió en este salón, por eso se llama así, de Quevedo, de Cervantes. Descender de esa gente, descender mal, pues, porque yo he visto que hay actrices que tienen hijos muy feos. Bueno, yo soy el hijo feo de ellos, pero de verdad venir de esa fuente me pone nervioso incluso. Entonces dediqué mi lado serio, porque yo he sido también un scholar, que dicen, dediqué mi lado serio a hacer una que usted la conocí y le publicó, un análisis de Quevedo como poeta del amor y metafísico, los poemas metafísicos de Quevedo y tal. Esa fue la primera parte y quedamos en que habría una segunda parte de los poemas burlescos, pero que no íbamos a hacer al revés, porque si no hacen la primera y la otra no la hacen. Y hoy terminé, no lo he corregido, pero hoy terminé ya el borrador de esta de Quevedo, de manera que prepárese. Y tengo pensado
ya otra novela para la semana entrante. No hay nada peor que un periodista activo que no tiene dónde realmente escribir. Voy a pedir SOS a sus compañeros del programa de radio. No, Si nos ellos no hacemos saben que me he cargo retirado. dividido. Ellos creen que sigo siendo periodista activo. Bueno, entonces como no me quiso recitar a Quevedo, para terminar. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, en quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol moría, los arroyos de hielo desatados y del monte quejoso los ganados, que en sus horas hurtó la luz al día. Entré a mi habitación, entré a mi casa, no, ya me confundí, me puse nervioso. En mi habitación. Entré a mi casa, llegué a mi habitación, me confundió, hombre. Llegué a mi casa, no hay nadie que lo sepa, que veo que me ayude con los tercetos. Entré a mi casa, vi que amancillada de anciana, esto es muy bueno porque es esa España y es esta España. Vi que amancillada de anciana habitación era despojos. Mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Ese es un poema. Sí. Con ese, yo les agradezco, pero no es mío, es de Quevedo. Ese poema sobra la historia de Europa. Sí, ese poema es la historia de Europa. Pero está, creo que demasiado. Tenemos que terminar riéndonos un poco. Entonces le voy a pedir que haga o que cuente brevemente cuál es su tesis de por qué no hay filósofos en América Latina. Y que nos cuente por lo menos un aforismo. Es que el problema de tener un editor, y además una editora tan buena como Pilar, es que llegan a saber más de uno que la mujer. Eso es gravísimo. La única pregunta que usted no me ha hecho es, ¿levantó el aro? No, esa es la única que le falta. Ha editado muchos libros míos, entonces sabe que sí, un libro de aforismos de 3 grandes aforistas latinoamericanos que son Nicolás Gómez Dávila, colombiano, Milor Fernández, este sabio brasileño extraordinario, y Franz Moreno, que es un escritor argentino. Todos ellos, autores de aforismos muy divertidos, escogí los aforismos graciosos y divertidos, porque en América Latina no damos para grandes filosofías. Esos son los países del norte, que tienen unos inviernos en que hay solo 2 horas de luz, entonces tienen que encerrarse a Kierkegaard, entonces la gente se tiene que encerrar ahí con una vela. Nosotros tenemos playas, tenemos montes, las señoras usan minifalda, hay mucha tentación de salir, se suda mucho si uno está bajo techo, entonces el sudor impide que tengamos filósofos. Básicamente tenemos tipos que piensan en ráfagas y cosas muy buenas. Por ejemplo, una que es la más grande admonición contra la censura que se ha escrito nunca, más que las de Paine y todas, es la de Milor Fernández, que dice en defensa de los humoristas y que explica por qué los humoristas en la dictadura brasileña fueron los líderes de la opinión. Dice, la mordaza, usted la sabe. Ese es Milor. Milor. ¿Usted que lo leyó lo sabe o no? No me acuerdo. La mordaza aumenta la mordacidad. 4 palabritas. Ahora, el problema con los aforismos, que es una maravillosa manera de pensar y de decirlo, es que con los Twitter se ha abaratado el aforismo. Ahora cualquiera cree que es aforista. Escriben 4 pendejadas en el Twitter y creen que es aforista. Eso le pasa a un expresidente colombiano. De cuyo nombre no quiero acordarme. De cuyo nombre no quiero acordarme, pero que era tocayo de apellido de Rafael Uribe Uribe, que fue un prócer colombiano. Pero yo sí creo que realmente la filosofía en los latinos, o por lo menos los latinoamericanos, está expresada en los aforismos. Y ese libro de aforismos que lamentablemente tenemos aquí, lo demuestra, ¿no? La mordaza aumenta la mordacidad. Es lo mejor que se puede decir sobre la censura, ¿no? Pues muchas gracias, Daniel. Pilar, muchas gracias a usted. Gracias a usted.